Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales en TV Senado. Aquí en Contrapuntos vamos a conversar hoy día con un senador del Norte Grande cuya ficha ya observamos en pantalla. Bueno, ya estamos de vuelta para hablar con el senador Fulvio Rossi, representante del Norte Grande en la Cámara Alta. ¿Cómo está, senador? Muy bien, gracias, Sergio. 2 veces diputado, una vez senador. Ahora le toca... El próximo año hay elecciones justamente, ahora se cambió la circunscripción, porque antiguamente, hasta antes de la reforma electoral reciente, existían 2 circunscripciones. Perdón, una, Arica y Tarapacá. Y claro, después se creó la región de Arica-Parinacota y se creó, por tanto, una circunscripción nueva para esta elección. O sea, yo voy a ir por la región de Tarapacá. Ya. O sea, aparte de las comunas de Arica, Camarones, General Lagos, Putre, Alto Hospicio, Camiña, Colchane, Guara, Iquique, Pica, Pozo Almonte, ¿se agregan otras comunas? No, por el contrario, se separó. Se separó. Es un caso bien especial porque efectivamente ahí, bueno, el centralismo finalmente en eso prevaleció y el cambio al final del día deja un sistema electoral bastante parecido al que había en el norte. O sea, hay 2 circunscripciones donde antes había una. Antes había una gran circunscripción donde estaba Arica y Tarapacá y hoy día hay una circunscripción que elige 2 senadores en Arica y otra que elige 2 senadores en Tarapacá. Ese fue el cambio allá. Senador, cuando uno ve el presupuesto y el gobierno dice 60.000 millones de dólares, va a estar puesto el acento en educación, en salud, en seguridad pública, y usted es médico. Entonces, más de ver las cifras, digamos, macro en toda esta historia, ¿cómo es el estado del arte en materia de salud en la región que usted representa? O sea, mira, la verdad que la región tiene un serio problema en tanto en inversión pública. O sea, hay un déficit muy importante en el ámbito de los recursos físicos y eso lamentablemente hemos visto una cierta incapacidad del Ministerio de Salud y también el Ministerio de las Públicas, que actúa como unidad técnica, de ejecutar los recursos que se han entregado para nuevos hospitales. El caso más emblemático del Hospital de Alto Hospicio, que ha sufrido lamentablemente un retraso, y también inversiones en otro ámbito. Alto Hospicio, ¿cuánta población? Alto Hospicio hoy día, eso cambia todos los días, increíble, pero tiene 120.000, pero pronto 200.000, 250.000. Entonces la verdad se hace imprescindible contar con un hospital de alta complejidad en Iquique y uno de alta complejidad en Alto Hospicio. No solo por la gente de Alto Hospicio, que naturalmente va a tener una atención mucho más oportuna, más expedita, sino que también por los pacientes de Iquique, porque al haber un solo hospital, ese hospital se congestiona y como la atención primaria, los centros de salud familiar resuelven pocos problemas, tienen baja resolutividad, la cantidad de pacientes que viene a consultar a los servicios de urgencia contribuye muchas veces a desplazar otra consulta que realmente es urgente. Entonces, creo que uno de los desafíos más importantes hoy día en salud, esto a nivel mundial, pero particularmente en Chile, es fortalecer la atención primaria, resolver los problemas de atención primaria de la gente en su primera consulta y no estas derivaciones que significan un peregrinaje eterno de los pacientes con derivaciones, contraderivaciones. Y por otro lado, creo que el desafío hoy día, más que hacer nuevas inversiones, nuevas aparte de las que se comprometieron, tenemos que resolver las listas de espera. Hoy día tenemos listas de espera quirúrgicas que superan los 4 años. Tú comprenderás que ningún paciente, ¿no es cierto?, puede soportar, sin que se menoscabe su dignidad, 4 años en su casa esperando una intervención quirúrgica. Ahora, en el caso de los hospitales de Iquique y Alto Hospicio, que todavía no se ha hecho, eso significa atender la demanda también de muchas localidades circundantes que forman parte de la región. O sea, evidentemente, si tú tienes un hospital de Alto Hospicio, va a poder absorber gran parte de la demanda de los pacientes de la provincia del Tamarugal. Estoy hablando de Pozo Almonte, de Pica, Camiña, Guara, Colchane. Esos pacientes van a poder ser absorbidos por el hospital de Alto Hospicio y no van a tener que llegar a Iquique.
Por tanto, el hecho de que se construya un hospital en Alto Hospicio con más de 200 camas va a ser una muy buena noticia desde el punto de vista de resolver problemas de los pacientes en cuanto a atención de especialistas y también respecto a intervenciones quirúrgicas. Muchas veces no hay cama para poder hospitalizar a un paciente y resolver una intervención quirúrgica y por lo tanto ese paciente sigue la lista de espera. Solo mi especialidad, yo soy traumatólogo. Y tenemos en este minuto en Tarapacá 1.300 personas que están esperando, 1.300 personas que están esperando una interconsulta de traumatólogo. Perdón, una interconsulta de traumatólogo en Dios. Otro tanto cirugía, pero interconsulta, 1.300 personas. Entonces, imagínate, ahí tienes dos opciones. El paciente puede seguir esperando y se le pasa solo el problema, o el problema empeora, se complica y después, ¿no es cierto?, sale muy caro el remedio. Una abuelita que se le quebró una cadera, por ejemplo, que se cayó en la casa y tiene que esperar. O sea, mira, en ese caso eso es una urgencia, ¿Ya? Pero fíjate que a pesar de eso hemos visto que estos pacientes muchas veces no se resuelven de manera oportuna. Una fractura de cadera como la que tú describes tiene una altísima mortalidad. De hecho, tiene una mortalidad entre un 20 y un 30% en el periodo cercano, ¿no es cierto?, a la fractura. Son pacientes que debiesen ser intervenidos quirúrgicamente rápidamente para evitar las escaras, producto de la prolongada, digamos, situación de postración. Y los cuadros de dolor son tremendos. El cuadro de dolor, el tromboembolismo pulmonar, la infección intrahospitalaria. Entonces yo creo que nuestro modelo de atención tiene que sufrir ciertos cambios. Ahora, yo estoy hablando de uno de los determinantes sociales de la salud, que es la atención de salud. Pero hay otros temas que tienen que ver con la salud que son muy importantes y que son los determinantes sociales, ¿no es cierto? La misma educación, las condiciones de la vivienda, en donde Chile ha avanzado mucho. O sea, hoy día tenemos buen saneamiento, tenemos agua potable, tenemos sistema alcantarillado. Lamentablemente no todo el mundo le ha llegado eso y particularmente tenemos en la comuna de Iquique la realidad de las caletas del borde costero, en donde muchas de ellas ni siquiera tienen alcantarillado ni tienen agua potable. Entonces uno dice, no es razonable que en el siglo XXI haya localidades que todavía viven en condiciones propias del siglo pasado. Ahora, ¿cómo se entiende una situación de esa naturaleza con la potencia que tiene la industria pesquera y la intervención que es muy fuerte precisamente en la región de Tarapacá? A ver, la industria pesquera está casi toda del sector más bien norte de Iquique. Para que no entendamos, está la Sofri, la zona franca. Ya. El borde costero donde están las caletas, en general son caletas de pescadores artesanales, gente que trabaja recolectando güiro, algas, gente en condiciones muy precarias y que lamentablemente han vivido mucho abandono. Hoy día hay que considerar también que esto es una fuente de empleo para mucha gente que perdió el trabajo, especialmente del sector minero. En Tarapacá la mitad del Producto Interno Bruto se expresa por la minería. Sin embargo, en los últimos año y medio, ¿no?, hubo 2.500 despidos de las mineras, más 10.000, 11.000 colaboradores de la minería. Por lo tanto, hay 12.000 personas, 12.000 familias que quedaron en la cesantía producto de la crisis de la minería. Ahora, la situación de salud, ¿tiene un camino de salida? ¿Usted ve la luz al final del túnel o piensa que esto está estancado, que no hay una eficiencia en la gestión como para poder alcanzar esos objetivos? O sea, que existe un hospital en Alto Hospicio y que esos 4 años de atraso que hay en la atención para varios cientos, miles de personas esté estancado. O sea, yo creo que tenemos que ir avanzando. Si el problema de la salud es que ha habido un incremento muy importante en los costos, entre otras cosas debido al aumento de la esperanza de vida. La expectativa de vida al nacer hoy día se empina por los 80 años, por lo tanto hay muchos problemas de salud derivados del envejecimiento. Y por otro lado también la expectativa de la población, una población que exige y en buena hora una mejor atención y está dispuesta a esperar menos que antes. Y por otro lado, el aumento de los costos de la tecnología, de los equipamientos, del insumo en la medicina. Por eso es que digo, tenemos que cambiar el modelo. Nosotros hemos hablado de la atención primaria, hemos hablado de la atención hospitalaria, pero hay un aspecto que es fundamental que tiene que ver con la promoción de hábitos de vida. Chile hoy día tiene un perfil epidemiológico propio de países desarrollados. ¿Por qué? Por los hábitos de vida, un marcado sedentarismo, falta de actividad física y un inadecuado hábito alimentario, una mala selección de los alimentos. Por lo tanto tenemos sobrepeso, obesidad, de ahí a la diabetes y sedentarismo y vamos juntando, ¿no es cierto?, ingredientes para la juguera y finalmente tener pacientes con más riesgo cardiovascular, que es la principal causa de muerte en Chile. Entonces,
Una de las cosas que tenemos que hacer es avanzar muy fuerte en el tema de promoción de la salud, buenos hábitos de vida. Creo que dimos un paso importante con los kioscos saludables, con el etiquetado nutricional, pero tenemos que hacer mucho más. O sea, el sedentarismo hoy día en Chile es muy alto. ¿Qué pasa con los medicamentos? Porque aquí se produjo la colusión de la farmacia, hubo tremendo escándalo, sanciones millonarias y todo eso. Después se establecieron los medicamentos bioequivalentes, existe la obligación de que existan los medicamentos básicos, pero uno va a despachar una receta. Yo compré hace poco un antialérgico, por ejemplo, que es un medicamento que incluso podría prescindir, no importa estornudar mucho y uno se las aguanta. Pero las 20 pastillitas, 17.000 pesos. ¿Qué hace una persona que tiene un sueldo de 200, 300.000 pesos, 500.000 pesos? Bueno, uno de los problemas que tiene Chile es el extraordinariamente alto gasto bolsillo. El gasto bolsillo en salud en general. La gente en general en salud gasta mucho de su bolsillo. ¿Pero por qué los medicamentos son más caros que en Colombia, que en Brasil, que en Argentina? Mira, eso se habían hecho estudios y es relativo. Si el problema de fondo, además que pueden ser muy alto el precio de los medicamentos, es que los seguros de salud no cubren los medicamentos. Ahora, siento yo que tenemos que hacer algunos cambios importantes en el tema de medicamentos, como por ejemplo el que hoy día no hay una política nacional de genéricos. Esto es una recomendación de la OMS, que los países, ¿no es cierto?, se hagan cargo de promover una política nacional de medicamentos genéricos. Por tanto, conozcamos todos los medicamentos de acuerdo a lo que se llama denominación común internacional. Me explico, a lo mejor todo el mundo habla del paracetamol, pero el Solven, el Focus, el Panadol, todos son paracetamol. Y resulta que el medicamento con su nombre de fantasía puede valer hasta 40, 50 y 100 veces lo que vale el medicamento genérico. Muchas veces las farmacias no tienen el medicamento genérico, los laboratorios no lo inscriben en el Instituto de Salud Pública. Por tanto, tenemos que hacer un cambio en la ley y aquí están los intereses económicos de los laboratorios chilenos y los laboratorios, ¿no es cierto?, extranjeros. Los dos intereses, digamos, más bien están preocupados de su propio beneficio y no están preocupados precisamente de ofrecer medicamentos de buena calidad a bajo costo. Por eso que el Estado tiene que, en un mercado totalmente imperfecto, porque tú lo dije, a lo mejor yo puedo seguir estornudando, pero hay muchos casos en donde la demanda es inelástica. ¿Qué significa eso? Yo tengo que comprar sí o sí un producto farmacéutico. Diabetes, por ejemplo. Yo no puedo, si yo no tomo el medicamento para la diabetes, me sube el azúcar y me puedo morir. Si yo no tomo el medicamento para la hipertensión, ¿no es cierto?, también puede quedar una crisis hipertensiva. Si yo soy esquizofrénico y no tomo medicamento, hago una crisis, ¿no es cierto?, psicótica. Entonces uno no tiene la posibilidad de decir, ¿saben qué?, como las galletas. Por eso que el mercado de la salud es distinto. Porque en caso de la galleta yo digo, mira, en realidad esta galleta no me gusta, no la compro, o no quiero comprarla, o compro otra en otro Tiene lado. mucha azúcar. Claro, pero en cambio yo no puedo decir, ¿saben qué?, tengo una apendicitis y no me voy a operar. Entonces, por eso que digo, la salud es muy distinta a otros mercados, comillas mercados, y ahí el rol del Estado es que se requiere muy fuerte. O sea, ¿no se le ha hincado el diente con la debida profundidad al problema de la salud de los chilenos? Yo sinceramente creo que el tema de salud debió haber sido prioridad y lamentablemente, claramente en este gobierno no fue prioridad. De hecho, nos olvidamos, hay un 20% de la población que está cautiva de la ISAPRE. Nosotros que hemos dicho que los pacientes tienen derecho a poder cambiarse de seguro de salud, pero no pueden cambiarse porque está el tema de las preexistencias. Tú te cambias de tu seguro de salud porque te ofrecen un plan mejor, con más cobertura, con mejores beneficios, más barato, pero no puedes entrar porque tienes preexistencia y esas no te las cubren. Entonces, la verdad que es fundamental establecer un sistema que permita la solidaridad dentro del sector privado de salud y no lo que ocurre hoy día, en donde finalmente los más viejos los vamos dejando de lado, a los más enfermos los vamos dejando de lado y la mujer, ¿no es cierto?, sigue pagando los platos rotos o más bien asumiendo los costos de la maternidad, por así decirlo, y no la familia en su conjunto. Ahora, hay un problema de ejecución del presupuesto. Estamos llegando prácticamente a fin de año, ya estamos en octubre, nos queda un par de meses para terminar 2016. ¿Qué pasa con la ejecución del presupuesto? ¿Por qué no se ha gastado toda la plata que se programó que se iba a gastar en salud, por ejemplo? Bueno, porque yo creo que ha habido una tremenda ineficiencia, y creo que no ha estado la voluntad política en salud para avanzar realmente, y ha habido serios problemas en el ámbito de inversiones, porque efectivamente hubo un compromiso de construir una serie de hospitales y esos compromisos no se están cumpliendo. Yo ponía el ejemplo de Alto Hospicio. Afortunadamente hemos hecho una serie de gestiones y vamos a tener hospital de Alto Hospicio, pero va a ser un año más tarde que lo comprometido. Y así una serie de otras obras de infraestructura sanitaria que eran fundamentales. Bueno, en el caso de Iquique estamos con un proyecto, un centro oncológico que está en el estudio de preinversión, que es muy importante para la gente. Cuando tú tienes cáncer en las zonas extremas, tienes que finalmente ir a otra región donde no tienes familia, donde no tienes apoyo, entonces se produce lo siguiente: tú tienes un cáncer, estás re jodido por el cáncer,
estás deprimido por el cáncer y más encima no tienes tu núcleo familiar, no tienes tu red social de apoyo, muchas veces la familia no tiende a alojarse, por lo tanto es fundamental también poder resolver un porcentaje importante, significativo de los cánceres en su lugar, en este caso en la región. Estamos conversando con el senador Fulvio Rossi aquí en Contrapuntos en TV Senado. Hacemos una pausa y hablamos, senador, ¿qué le parece de educación en los próximos minutos? No hay problema. Usted espere, ¿no? Ya estamos de vuelta aquí en TV Senado, en Contrapuntos, que estamos conversando con el senador Fulvio Rossi. Senador, bueno, hay varios temas que tenemos anotados acá como pendientes, por ejemplo, el caso de la marihuana, la despenalización del cultivo de la marihuana, está también la despenalización del aborto en 3 causales y está además la educación pública, que todavía le quedan algunas patas a esta mesa para que finalmente se instale como una nueva instancia para nuestro país. Hablemos con la despenalización del cultivo de la marihuana. ¿Ha sido tan larga la discusión, tan engorrosa? ¿Por qué piensa usted? Yo creo que hay mucho prejuicio, ¿eh? Y también, siempre lo he dicho, hay una suerte en nuestro país de autoritarismo moral, ¿eh? Yo entiendo el autoritarismo como querer yo imponer mi visión, mis creencias, incluso mis prejuicios al resto de la sociedad. Es como un intento de homogeneizar la sociedad, siendo que la sociedad es diversa. La gente tiene cultura distinta, viene de familias distintas, hay migrantes, hay indígenas, hay personas, ¿no es cierto?, de orientación sexual distinta, y a veces nos olvidamos de eso. Hay jóvenes, hay viejos, en fin, y pensamos que todo tiene que ser igual. Ahora, desde esa perspectiva también creo que ha costado sacar adelante esta iniciativa, porque no se pone el foco en donde realmente tiene que ponerse. Todos los países que han logrado controlar el consumo de droga y combatir el narcotráfico, porque si ese es el objetivo, ¿no es cierto?, tener más salud, más seguridad y más derechos de las personas, no lo han hecho sobre la base de la prohibición absoluta. La represión, ¿no es cierto?, entendida como la prohibición absoluta, la persecución criminal de una conducta, como bien decía Juan Bustos, exdiputado, es siempre criminógena. Genera todo lo contrario a lo que yo busco. Pongo un ejemplo, Estados Unidos en un minuto eran los campeones de la represión y prohibición del tema de la cannabis. Sin embargo, los que más consumían cannabis. Países en Europa donde han logrado legalizar, pero regular, porque legalizar Holanda, no es, por ejemplo. Sí, legalizar no es como piensan algunos laissez-faire, que cada uno haga lo que quiera. No, legalizar es regular, permite controlar. Por ejemplo, el caso de los menores. Muchos dicen es que el problema es que si se regula, los menores van a consumir más cannabis. Ya están consumiendo con este sistema fracasado mucha cannabis los menores. Y si la solución fuera la prohibición total, entonces prohibamos el tabaco y prohibamos el alcohol, porque efectivamente son drogas lícitas que provocan mucho daño a los niños. Entonces yo quiero decir, antes de hablar de cualquier cosa, ninguna droga, ni legal ni ilegal, es para los menores de edad. Las drogas no son para los menores de edad. Cuando un adulto consciente en el ejercicio de su libertad determina, ¿no es cierto?, una conducta que incluso puede ser dañina para su salud, como por ejemplo beber en exceso de alcohol. ¿Alguien podría prohibir a una persona que se tome 2 botellas de whisky en su casa o de pisco en su casa? No puedes tú. Tú le puedes prohibir que conduzca con alcohol, porque efectivamente se afectan los derechos terceros. Claro. Pero las conductas individuales... Entonces, desde esa perspectiva creo que uno tiene que respetar la libertad, que por lo demás no está cercenada en la legislación actual, porque el consumo privado, no concertado en la casa, no está penalizado. Pero lo ridículo es que están penalizadas todas las conductas previas para ejercer ese derecho. ¿Y cuál es el problema? Que hoy día tenemos narcotráfico, hoy día tenemos consumo infantil. Entonces, mi opinión es que tenemos que tener una política en donde la preocupación sea la salud, sea los derechos de las personas, la seguridad, y estoy seguro que vamos a tener menos niños consumiendo, va a haber más información y va a estar el narcotráfico mucho más controlado. Cuando dicen que este consumo de marihuana es el primer paso para pasar a otras drogas más duras como el hachís. ¿Ah? Sí, no, eso está demostrado. Hay una publicación en la revista JAMA, una revista de renombre internacional, que descartó, hay muchos estudios, está descartado completamente esto de la puerta de entrada. La puerta de entrada tiene que ver con que tú sometes a una persona a un ambiente criminógeno. Entonces, efectivamente, una persona que va a consumir cannabis termina finalmente vendiéndole cualquier alucinógeno, cocaína u otras cosas. Pero eso está, desde el punto de vista
de las investigaciones científicas está descartada esa teoría que durante mucho tiempo la han planteado algunos prohibicionistas. La otra iniciativa que está en la agenda del Congreso es la despenalización del aborto en 3 causales. Hay que decirle a la gente más joven que aquí en Chile hubo formas de aborto que se practicaban hasta cuando el almirante Merino, que formaba parte de una comisión legislativa, de un parlamento que formaron en la época de la dictadura. Era un parlamento de 4 personas. De 4 personas. En esa oportunidad entonces se estableció por ley la prohibición total del aborto en Chile. Claro, en Chile más de 50 años, ¿no es cierto? 60 años hubo la posibilidad de interrumpir un embarazo por causa de salud materna con la certificación de 2 médicos hasta el año 89, como tú bien lo dices. Y la verdad que nunca hubo ningún problema, muy por el contrario. En la década del 60, gracias a Eduardo Frei Montalva, con la planificación familiar, bajó mucho el aborto, la mortalidad por aborto y las complicaciones derivadas. Hoy día lo que estamos planteando, y eso es lo que lamentablemente algunos, yo creo que lo entienden, pero distorsionan la realidad, los llamados pro vida, dicen que los que estamos a favor de interrumpir el embarazo o de darle a la mujer el derecho a interrumpir el embarazo en ciertas condiciones extremas, dolorosas. Es matar a un ser humano. Claro, y la verdad es que lo que estamos planteando aquí, yo no estoy diciendo que la vida prenatal no deba ser protegida. Lo que yo estoy planteando es que el mejor mecanismo para proteger la vida prenatal no es la prohibición absoluta de todo evento, la interrupción del embarazo. Y eso lo han entendido muchos países. Entonces, cuando tengo, por ejemplo, un feto inviable, un embarazo inviable, ¿qué vía estoy protegiendo? Muy por el contrario, estoy generando la posibilidad y el riesgo de complicaciones para esa mujer respecto a una vía que no es tal. Cuando yo tengo riesgo vital materno, estoy enfrentado a la disyuntiva, ¿no es cierto? Salvo la vida de la madre, y si no, se van a morir los dos. Y finalmente, en el caso de la violación, es tan terrible, tan doloroso, es una cosa tan extrema, que yo siento que nadie, el Estado, no puede meterse en una decisión tan íntima, tan individual, como la de esa persona. Entonces, no es que el Estado impone nada a cada mujer, de acuerdo a su creencia, de acuerdo a sus visiones, toma su decisión, porque en este contexto, Sergio, es muy difícil que nos pongamos de acuerdo, porque estos temas son temas muy complejos, tienen que ver con la ética y tienen que ver con la mirada individual que uno tiene, con sus propias creencias. Además, a nadie obliga, he escuchado ese argumento también, a nadie obliga a hacerse un aborto. Pues a mí me dijeron otro día en un debate, me dijeron, pero es que usted tuvo una hija, mi hija cumple 1 año, y no hizo aborto. Bueno, esa fue una decisión mía. Yo no pretendo, ¿no es cierto?, ni puedo pretender imponer mis decisiones o mi visión de la vida y de las cosas al resto de la sociedad. Eso sería realmente autoritario o fascista. Usted mencionó el caso de Eduardo Frei Montalva, que siguió rigiendo el aborto que venía de los años del 38. 30 y tantos, sí, 31. Claro, y ahí no se hizo ningún cambio a la legislación en relación con el aborto. Y hoy día hay parlamentarios que forman parte de la democracia cristiana que hoy día impugnan las 3 causales, o 2 de ellas, o una de ellas. Sí, pues a mí me llama la atención porque justamente, de hecho, y hay que agradecerle a Frei Montalva, él introdujo todos los mecanismos de planificación familiar, ¿no es cierto?, el dispositivo intrauterino. Antes, lamentablemente, el aborto era el mecanismo anticonceptivo, porque una mujer tenía 5 o 6 hijos y no había mecanismo anticonceptivo y tenía el 7º y decía interrupción del embarazo. Yo creo que eso, mucha gente más antigua que nos está escuchando tiene que haberlo vivido. Gracias a una política adecuada, justamente hoy día en Chile ha bajado la tasa de embarazos no planificados, incluso afortunadamente está bajando la tasa de embarazos no planificados menores de 18 años, que es un dato bien importante. Como le mencionaba, la educación pública está en la agenda también y usted participa directamente en la comisión. ¿Cuál es la situación en este momento? Porque hay algunos proyectos que ya se transformaron en ley, pero hay otras situaciones que están pendientes y que son bien contundentes. O sea, nosotros sacamos adelante la ley de inclusión, que fue una ley bien importante en el sentido de permitir que no haya barreras de ingreso para los jóvenes, que no haya discriminación en los sistemas de admisión de los jóvenes a la escuela. Vamos eliminando el copago para que la educación sea gratuita y se aumentan los recursos para la educación. Hay problemas de la implementación de esta ley que efectivamente hay que hacernos cargo. Yo he hecho propuestas concretas al Ministerio de Educación. Sacamos la carrera docente que establece nuevos requisitos para los jóvenes que pretendan estudiar pedagogía, más requisitos, que un sistema de aseguramiento de la calidad de aquellas escuelas que tendrán que estar acreditadas, escuelas de pedagogía, para garantizar calidad de la formación, una prueba, ¿no es cierto?, que se va a hacer también a los jóvenes, y todo un sistema de tutoría y una carrera con perfeccionamiento, capacitación y con mejoras salariales, con menos horas dentro del aula para que los profesores puedan rendir y tener mejores resultados. Y finalmente está el proyecto de Nueva Educación Pública, que es un proyecto que desmunicipaliza la educación. Se le quitamos los municipios para sacar la educación pública de los ciclos políticos, ¿no es cierto?, del populismo, de la demagogia, de las malas prácticas, y dedicarnos, o que se dediquen personas especialistas en el ámbito educativo de manera descentralizada, creando servicios locales de educación
que van a estar vinculados con consejos en donde la comunidad va a poder participar de la educación. Así que yo creo que este es un paso bien importante, bien significativo, porque al final del día hablamos mucho de la gratuidad en la educación superior, pero los que llegan a la educación superior son la minoría, en la punta del iceberg. Muchos niños se quedan en el camino, y se quedan en el camino porque no tuvieron la oportunidad de una buena educación, tanto a nivel parvulario como a nivel básico y a nivel medio. Ahora, usted es senador del Partido Socialista, forma parte de la nueva mayoría y seguramente ha escuchado la crítica en el sentido de la gratuidad de la educación para sectores que tienen cómo pagar la educación superior, y eso significa establecer otro nivel de discriminación. Sí, es bastante razonable porque Chile es un país muy desigual. Chile hemos avanzado en derrotar la pobreza, pero la desigualdad se mantiene y los sueldos más bajos suben mucho menos que los sueldos más altos. Entonces, cuando uno ve el 10% más rico, dentro del 10% más rico hay una diferencia brutal incluso. Y uno se pregunta, si una persona tiene un ingreso de 5, de 10, de 15 millones de pesos, ¿por qué el Estado tiene que gastar 400, 500 mil pesos en lo que vale una carrera mensual si la pensión básica solidaria de una persona pobre, adulto mayor, es de 93 mil pesos? Vale la pena hacerse esa pregunta porque la política pública consiste justamente en saber focalizar de buena manera los recursos públicos, que genera más impacto. Y te aseguro que a lo mejor esa plata genera más impacto en los adultos mayores, que estarle pagando a gente que tiene los recursos para financiar los estudios de sus hijos. Senador, al final del programa siempre tenemos un minuto de confianza donde usted puede expresar una idea, un pensamiento, una iniciativa, una crítica, una autocrítica, lo que usted quiera. Mira, se me ocurrió cuando vi que existía esto. Esta es una preocupación que yo tengo, la verdad, y seguramente hay gente que espero que nos estén escuchando y viendo más bien. Tú sabes que hay una campaña muy fuerte en contra de la vacunación contra el papiloma. El papiloma es un virus, es una enfermedad de transmisión sexual que produce cáncer de cuello uterino y 600 mujeres mueren al año por cáncer de cuello uterino. Hay personas inescrupulosas o personas desinformadas o personas ignorantes que han sembrado temor en la población y yo quiero decirles que la vacunación es completamente segura, está aprobada por la Organización Mundial de la Salud, está reconocida por la Sociedad de Pediatría, por la Sociedad de Infectología y por la Sociedad de Ginecología chilena. El año pasado se vacunaron 300.000 mujeres y ninguna tuvo una complicación. Por lo tanto, me parece una irresponsabilidad a aquellos que llaman a no vacunarse y yo más bien le diría, vacúnese, vacune a su hija y yo es lo que voy a hacer yo también cuando mi hija tenga la edad porque quiero protegerla. Queremos agradecerle al doctor Fulvio Rossi, senador de la República, por esta conversación aquí en TV Senado en Contrapuntos. Bueno, y antes que termine el año, me imagino que volveremos a seguir hablando porque hay muchos temas por tocar todavía. Muchas gracias, Sergio. Que te vaya muy bien. Gracias, senador. Y a usted, gracias por seguir estas conversaciones en el canal del Senado de la República. Hasta cualquier momento.